las noticias que trae hoy la prensa acerca de la extraña detención de Rato y de si tienen fundamento o no las teorías de la conspiración que apuntan a que o bien el propio Rajoy o bien una lucha por la sucesión de Rajoy han motivado la detención de Rato. Entonces, me gustaría que para ver si estas teorías son o no ciertas, analicemos lo que hoy trae la prensa, especialmente El Mundo, que trae estas noticias. Luego analizaremos también en Voz Populi, si quieres después hacemos un corte y analizamos lo que dice también en los diarios digitales. Vamos a ver lo que dice El Mundo en la página 7 y en la página 5 en la parte dedicada a la opinión. Lee, David, el titular que dice la página 7 del Mundo. Pánico en el PP, desbarajuste en el gobierno. ¿Hay alguna clave oculta o es que os estáis suicidando?, preguntan a los populares. Para poder hacer un juicio de intenciones, que es lo que tratan de hacer las teorías de la conspiración, lo primero es analizar los hechos. Una vez que podamos ver todos los hechos que tenemos en esta noticia, poder hacer un análisis. Y lo último y lo más difícil es hacer un juicio de intenciones. Decía Shakespeare, y lo cita don Antonio en su Teoría Pura de la República, en la página 549, que los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan, muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. Esto está sacado de Julio César, de Shakespeare, y lo que nos cuenta ahí Shakespeare es que una obra de teatro tan compleja, con unos personajes tan complejos, que tratan de interpretar cuál es la voluntad real de Julio César, si quería ser o no rey, es muy difícil, es muy complicado tratar de averiguar cuáles son los juicios de intenciones. Claro que no es imposible, pero interpretar el sentido de las cosas es muy complicado y no nos podemos precipitar. Yo creo que es una locura sostener que el propio Partido Popular ha querido pegarse un tiro en el pie y ser él el que para sacar pecho ha metido a Rato o ha iniciado las actuaciones judiciales que han terminado con Rato detenido, aunque solo sea durante unas horas, y que se ha incoado un procedimiento judicial. Yo no creo que el propio gobierno, que el propio Partido Popular haya sido el que haya propiciado esta situación. Entonces, lo que me gustaría, David, es que leyésemos lo que nos cuenta el diario El Mundo acerca de cómo se han sucedido los hechos con Rodrigo Rato. Los hechos el día de la detención. Dice la parte de opinión del Mundo: la extraña detención de Rato desata el pánico en las filas del PP. Para intentar analizar los hechos y después poder hacer un análisis que nos lleve a interpretar cuál es la causa oculta de la detención de Rato, vamos a intentar contar con el mayor número de datos posibles. Lo que nos dice el diario El Mundo es que sobre las 10 de la mañana del jueves 16 de abril, los policías que se encargaban de la seguridad del expresidente, o sea, de Rodrigo Rato, percibieron que un vehículo les estaba siguiendo. Estos policías, que eran los encargados de la seguridad de Rodrigo Rato, comprobaron matrículas y descubrieron que se trataba de agentes de vigilancia aduanera. Y se produjo una comunicación entre los mandos de la policía, que se estaban encargando de la seguridad, y el servicio de aduanas, que estaba instruyendo la causa de Rato a las órdenes del titular del Juzgado 35 de Instrucción de Madrid. Bien, pues cuando descubre la seguridad de Rodrigo Rato que este asunto está judicializado y que los que les están persiguiendo son los del servicio de aduanas, que están instruyendo una causa bajo secreto de sumario por el Juzgado 35 de Madrid, deciden retirarse. Bien, Rato es detenido, se registra su domicilio y lo que nos dice el diario El Mundo después es que, es lo que todos sabemos, es que el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó aduanas. Es decir, el primer dato, el primer hecho que debemos analizar es que Rato no durmió esa noche en el calabozo porque el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó aduanas. Y el fiscal sí depende del gobierno. O sea, fue por el gobierno por lo que Rato no durmió esa noche en prisión. Bien, este es el primer hecho
que creo que debemos resaltar para intentar interpretar el curso de los acontecimientos. Dice también el diario El Mundo cuál ha sido la reacción del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno calificó de vergüenza la forma en la que se había tratado a una persona a la que consideraba su amigo, a Rodrigo Rato. Un par de ministros con los que he hablado estos días van en la misma línea. Esto lo dice el periódico. Casimiro García Vadillo dice que 2 ministros de Rajoy dicen que Rajoy ha dicho que le dio asco la forma en la que trataron a Rodrigo Rato y que fue lamentable. Estas informaciones que nos da el diario El Mundo de cuáles fueron las manifestaciones de Mariano Rajoy parece que son incompatibles con que el propio Mariano Rajoy quisiese detener a Rodrigo Rato para poder usarle de chivo expiatorio, para poder decir que él está al frente de la corrupción y que todos somos iguales. Hasta el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, va a rendir cuentas ante la justicia como cualquier otro. Bueno, el presidente del gobierno está indignado. David, ahora nos podría leer lo que dice Vox Populi acerca de cuál es la reacción, qué es lo que ha dicho Mariano Rajoy. Sí, por supuesto. Acerca de la detención de Rato. Podemos leer un fragmento, es un artículo titulado Mariano Rajoy explota ante el cenagal del escándalo Rato, entrecomillado. Lo que está pasando es vomitivo, de vergüenza. Y vamos a leer un pequeño fragmento dentro del artículo. Entrecomillado. La campaña está rota, murmura Rajoy, indignado con la impresentable reacción de sus jefes de filas, con el navajeo intramuros. Este espectáculo de descontrol y desconcierto entre sus centuriones le ha sacado de sus casillas. Nadie controla nada. Los hombres de Harrelson, de la agencia tributaria, por un lado. Los del Servicio de Blanqueo de Capitales, por otro. La Fiscal General de Estado, en la inopia. La Fiscalía de Madrid, reclutada a deshoras. Y la anticorrupción, en el centro del bochinche. Nada está en su sitio. Nada funciona como debe. El espectáculo es grotesco y la situación desesperada. Instancias, despachos, departamentos, negociados de la administración, cada uno funcionando por su lado. Entrecomillado, le hemos regalado a la oposición un bazooka para que nos vuele la cabeza a 2 días de las elecciones, de acuerdo, comenta un asesor de presidencia. Sí, he intentado hablar al principio de la intervención de la obra de Shakespeare de Julio César, que es una de mis favoritas de Shakespeare, por la complejidad de los personajes y porque el resumen de esa fantástica obra de Shakespeare lo da Cicerón en la propia obra de Shakespeare, cuando dice que los hombres interpretan las cosas a su modo y que esa interpretación en ocasiones es muy diferente al sentido que las cosas tienen. ¿Por qué digo esto? Porque en la obra de Shakespeare vemos cómo Casio interpreta cuáles son las intenciones de Julio César. Tiene que hacerse una interpretación de qué es lo que realmente quería Julio César. Y Casio interpreta que cuando Julio César rechaza por 3 veces la corona y niega a hacerse rey, y la gente le aplaude, la reacción de Julio César, cuando la gente aplaude su gesto de rechazar la corona, ese gesto de Julio César es lo que le lleva a Casio a pensar que Julio César quiere ser un monarca. Y empieza la obra de Shakespeare diciendo Casio que la gente ahora aplaude a César cuando hace unos días habían aplaudido al anterior. Cuando yo leí esa primera parte de Shakespeare, de Julio César, me vino a la cabeza la transición, porque la gente aplaudió a Franco hasta el 20 de noviembre. Bueno, incluso unos meses después, pero en vida la gente obedeció al que mandó y le aplaudía con fervor, con calor. Llegó Juan Carlos, no fue leal a Franco, y sin embargo la gente también aplaudió a Juan Carlos. Entonces, en esa primera parte de Shakespeare se ven, a mi modo de ver, 2 cosas. La primera, el oportunismo de los gobernados. Cómo los gobernados aplauden y obedecen al que manda para recibir algo a cambio. Esa es la teoría del oportunismo de don Antonio, es que cree que los gobernados, que cuando obedecen son oportunistas porque creen que en esa obediencia van a sacar algo a cambio. Entonces, Casio, cuando describe con asco cómo la gente aplaude hoy a César, lo que está describiendo es el oportunismo de las masas que aplauden al que manda. Esa es la primera parte que digo que me sorprende de Shakespeare, de Julio César. Pero la segunda parte que me sorprende es el resumen que hace Cicerón de lo que está sucediendo.
Cicerón, si no recuerdo mal, aparece muy pocas veces en los diálogos de Julio César y da en el clavo cuando dice la frase que ya he dicho 2 veces, pero voy a repetir una vez más, de que los hombres interpretan las cosas según el sentido que ellos les dan. Y ese sentido que ellos les dan es muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. Casio convence a Bruto de que hay que dar lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado contra Julio César, que hay que eliminar a Julio César. Y esa maniobra política parte de una interpretación, porque aún Julio César no era rey, no había aceptado la corona, pero Casio interpreta que Julio César la quiere. Bueno, la interpretación es lo más difícil, interpretar unos hechos es lo más difícil. Primero hay que intentar descubrir cuáles han sido los hechos, de forma aséptica, intentar describirlos de forma fiel, como si fuese una fotografía, sin incluir calificativos. Y una vez que se tienen los hechos, intentar hacer un análisis que consiste en ver cuál es el origen, cuál es la tendencia, hacia dónde se dirigen los acontecimientos y cuál es el punto de partida. Ese es el análisis, para poder sacar una conclusión. Y en esa conclusión habrá un juicio de intenciones, o puede haber un juicio de intenciones, que es descubrir cuál era la intención, la voluntad de los actores políticos, de los agentes políticos. Bien, esa interpretación de las intenciones que movieron la voluntad de los agentes políticos es una de las cosas más complicadas, como se ve en la obra de Julio César. Entonces es muy difícil. Hay que saber que antes de hacer un juicio de intenciones sobre la voluntad que movió los actos que llevaron a Rato a ser detenido, hay que ser muy riguroso para no caer en teorías de la conspiración que no son ciertas. Entonces, he empezado diciendo que yo no creo que el Partido Popular voluntariamente haya decidido sacar a la luz la corrupción de Rato, pensando que así van a ganar crédito para las siguientes elecciones, que eso les va a favorecer. Es impensable que esto haya podido ser decidido por el presidente del gobierno. Y hoy tenemos muchos datos que corroboran esta tesis, que el presidente del gobierno no lo podía pensar. Pero hay otra tesis que dicen, bueno, es la lucha por la sucesión de Rajoy la que ha llevado a esta maniobra política. Pero para que eso fuese así, tendrían que pensar esos agentes políticos, para que Soraya piense que haciendo una cosa así va a conseguir algo, el resultado de esa acción tiene que traducirse en algo beneficioso para ella. Bueno, pues eso es impensable. Pero estoy anticipando mi conclusión, y antes de anticipar la conclusión creo que deberíamos seguir analizando los hechos. Y los hechos son, 1, que el fiscal se opuso a las medidas cautelares que solicitó Aduanas, es decir, que el fiscal, que depende del gobierno, evitó que Rato durmiera en los calabozos. Ese es el primer dato. El segundo, hoy viene en varios diarios, yo lo he leído, en Voz Populi, en el diario El País y en el diario El Mundo, el enfado de Mariano Rajoy por la forma en la que se detuvo a Rodrigo Rato. Y después, esos son 2 datos, pero hay un tercer dato que quizá debería haber puesto en primer lugar, y es el desconcierto absoluto que achacan al gobierno en esta situación, el desconcierto absoluto que hay entre distintos órganos de la administración, entre aduanas, entre fiscalía, que muestran que no ha sido una acción premeditada ni del gobierno ni de la vicepresidenta. Vamos a analizar lo que dicen los periódicos, que dice Mariano Rajoy. El título es Bochornoso espectáculo judicial. Esto viene en la página 16 del diario El País. Esta misma semana, varias personas han escuchado a Mariano Rajoy en la Moncloa descalificar lo sucedido con el caso Rato como un espectáculo bochornoso y dirigir todas sus sospechas y malestar de la gestión no a sus ministros más o menos afectados, sino a las autoridades judiciales. En el gobierno, otros ministros apuntan aún más precisamente contra la Fiscalía General del Estado y particularmente contra la Fiscalía Anticorrupción, a los que culpan de las filtraciones. Bueno, pues eso es lo que dice el diario El País. Y el diario El Mundo, en su página 7, dice: colaboradores de Mariano Rajoy señalan que el presidente ha asistido atónito y desconcertado a todos los acontecimientos relacionados con el exvicepresidente, es decir, con Rodrigo Rato. Pero los colaboradores de Mariano Rajoy niegan de forma tajante
que se haya tratado de una operación elaborada con el fin de presentar a Rato como chivo expiatorio de la corrupción. Dicen los colaboradores de Mariano Rajoy: hemos leído muchas idioteces en estos días, como que es una operación en clave sucesoria para descabalgar a Rajoy. Esto es un completo disparate. Y fijaos aquí lo que dice: aquí nada ha respondido a ninguna estrategia. Lo que pasa es que cada uno de los organismos involucrados en esta cuestión, la Agencia Tributaria, el SEPLAC, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Madrid y el juez, han actuado por su cuenta. Moncloa ha llegado a la conclusión de que la causa de la operación contra Rato hay que buscarla entre los altos funcionarios de las instituciones del Estado implicadas en la investigación. Repito, porque creo que esto es importante. Moncloa ha llegado a la conclusión de que la causa de la operación contra Rato hay que buscarla entre los altos funcionarios de las instituciones del Estado implicadas en la corrupción. Por si fuera poco los datos que corroboran la tesis de don Antonio, de que ni el presidente del gobierno ni Soraya Sáenz de Santamaría pueden estar involucrados en la operación Rato, las consecuencias que ha tenido esta detención suponen un dato más que corroboran esta tesis, porque es, iba a decir unánime, yo creo que está bien dicho, es que todos los dirigentes del Partido Popular reconocen que el impacto que han tenido estos acontecimientos en la militancia y en los simpatizantes del Partido Popular ha sido grande. Es decir, creo que no hay nadie en el Partido Popular hoy que piense que esta operación les ha podido favorecer. Porque es verdad que cuando se comete un crimen, para intentar averiguar quién ha sido el autor, uno de los métodos para tratar de averiguarlo es preguntarse a quién beneficia un crimen. Claro, si alguien ha salido favorecido de él, pues es indicio al menos de criminalidad. Pero es que lo que hoy viene en los periódicos, el Partido Popular está desconcertado por completo. La semana que ha sufrido el Partido Popular ha sido terrible. Por eso dicen los diarios, terrible los últimos 10 días, porque las confusiones y las tonterías que han dicho responsables del Partido Popular o responsables del gobierno ha sido tremenda. Primero, el director de la Agencia Tributaria en el Congreso dijo hace unos días que los datos de los que dispone eran la repera patatera. Hay que ser bobo para decir todo eso, porque lo que muestra es que tiene mucha corrupción que tapar. Bueno, después María Dolores de Cospedal, hace unos días yo la he escuchado en un vídeo en el YouTube diciendo que hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país adelante. En vez de decir sacar nuestro país adelante, dijo saquear. Y ahora todo el escándalo de Rodrigo Rato. Y por eso dicen Diario El Mundo que Rajoy va a oír a los ciudadanos. Ya ves tú qué tontería. Que Rajoy quiere empezar a hacer campaña y entrar no sé dónde, en las casas de la gente, a darse a conocer, como si no los conociese. Dice el Diario El Mundo en portada que el PP revisa su campaña para intentar aproximar a Rajoy a los ciudadanos. Bueno, yo creo que hay varios datos que son relevantes. Que el presidente del gobierno está enfadado. No sé si puede repetir lo que decía en Vox Populi, el cabreo. ¿Cómo decía? Sí, que sentía ganas de vomitar, ¿o cómo lo decía? Sí, dice exactamente: la campaña está rota. Eso lo dice el propio Mariano Rajoy. La campaña está rota. Murmurando. Indignado con la impresentable reacción de sus jefes de filas. Las manifestaciones hechas por Mariano Rajoy y las manifestaciones hechas por colaboradores de Mariano Rajoy, que dicen que es un disparate pensar que la detención de Rato se debe a una operación en clave sucesoria en la que estuviese Soraya Sáenz de Santamaría, son datos que creo que corroboran la tesis de que lo de Rodrigo Rato no se debe a una operación planeada por Mariano Rajoy. Pues yo creo que podemos terminar este comentario con lo siguiente. El diario El Mundo recoge un comentario de una persona cercana a Rajoy, por supuesto, claro, del Partido Popular, que dice que el presidente Mariano Rajoy deja hacer a todos y después ya es tarde para enderezar lo que pasa. Yo creo que no está mal como resumen, porque es la falta de control, la falta de autoridad, el caos, la incapacidad de Mariano Rajoy para tomar una decisión, para tomar determinaciones, su creencia de que los problemas se resuelven solos y que es mejor no atajarlos,
el que ha propiciado el ambiente y que haya un caldo de cultivo para que en ese caos haya podido salir un caso como el de Rato, que supone un verdadero disparo al corazón del Partido Popular, que se resume bien el asunto diciendo que el presidente deja hacer a todos, que ya es tarde después para enderezarlo, que no controla su propio partido, que no controla el gobierno, que no controla los órganos que dependen de los ministerios de su gobierno, y que en esa situación los jefes subalternos de las administraciones han podido traicionar o aprovecharse de la situación, tomar posiciones, al final obedecer al que creen que puede mandar mañana. Ahí yo creo que está la clave.